Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. El pasaje evangélico que acabamos de escuchar trata de un episodio que a menudo ha sido mal interpretado, pues desconcierta y confunde a muchos. María, la madre de Jesús, y algunos parientes intentan acercarse a Jesús, pasando entre la muchedumbre que lo rodea. Por una parte, percibimos el gran afecto de la Virgen María y de los parientes hacia Jesús, los cuales le quieren, le buscan, le siguen, viven en ansias por verlo y estar con él. Y por otra parte, notamos la adhesión de las muchedumbres que para este momento ya seguían a Jesús en gran cantidad, anhelantes de escuchar con atención su palabra. Debió ser mucha gente la que seguía a Jesús, desde que San Mateo dice que la madre y los parientes trataban de acercarse y hablar con él. Tenemos que tener claro que Jesús, por su encarnación, entró a formar verdaderamente parte de nuestra humanidad. Jesús tenía, como cualquiera de nosotros, esos lazos de la sangre, de la raza, del medio y de la cultura propios del lugar que lo vio nacer. Él era de raza judía, vivió en un país llamado Palestina, tenía una madre que se llamaba María, de la que recibió su sangre, tenía primos que son llamados en este pasaje hermanos, según la costumbre de algunos pueblos. Jesús hablaba la lengua aramea y participaba de la vida religiosa, familiar y social como uno de tantos. Estas realidades humanas de Jesús tienen gran importancia, puesto que al conocerlas lo hacen más cercano aún. Jesús sabe lo que es vivir en familia, sabe que es vivir en comunidad. Cuando le anuncian a Jesús que su madre y sus parientes desean verle, él, echando una mirada sobre aquella muchedumbre, dice: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Es una pregunta que puede parecer extraña. Todos saben que aquella mujer es su madre y que aquellos parientes son sus hermanos. Y más sorprendente el gesto que a continuación hace Jesús. Pues señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Si visualizamos el proceder de Jesús con nuestros pobres criterios humanos, nos quedamos realmente desconcertados y confundidos y podríamos juzgar su proceder. Y podríamos decir: «Pero qué ingrato Jesús haberle dicho eso a su mamá, qué frío, qué indiferente con su familia. ¿Cómo pudo hacerle semejante desprecio y desplante?».
nos cuesta entender a Jesús, porque siempre estamos tratando de analizar y entender lo que nos dice desde nuestro corto y pobre punto de vista humano. Hermanos y hermanas, para entender este pasaje es necesario abandonar nuestros pobres criterios para asumir los criterios de Jesús, que son los criterios de Dios Padre y que son siempre perfectos y correctos. Jesús, con aquellas palabras, no estaba desvalorizando ni devaluando el amor propio a su madre y a sus parientes, y mucho menos estaba negando el valor de los afectos familiares. Al contrario, para Jesús, la familia es muy importante, tanto que aprovecha la ocasión para incluir en su familia, la gran familia de Dios, a todos aquellos hombres y mujeres que hacen la voluntad del Padre Celestial. Para Jesús, los lazos de la sangre, los lazos familiares, los lazos sociales, no son lo primero ni lo más importante. Son más importantes los lazos de amor que nos unen al Padre y nos unen como hermanos. Todo discípulo es pariente de Jesús. No se trata solamente del grupo restringido de los 12, sino de todos sus discípulos, de todos los que han decidido escucharle y seguirle. Jesús ofrece a los hombres la cálida intimidad de su familia. Entre Dios y nosotros no debe de existir una relación de mera obediencia y sumisión, o una relación fundamentada en la costumbre, la tradición o el miedo. Con Jesús, todos los que queramos entraremos a formar parte de la familia divina de Dios, y nuestra relación con Dios debe de ser una relación sellada por el amor, que se manifiesta en la aceptación de la voluntad de Dios, así como lo hizo la Virgen María. La Virgen María es, por lo tanto, para todos nosotros, modelo de aceptación, obediencia y amor por excelencia. María fue la primera en acogerse a la voluntad de Dios. Dichosos los que, como ella, renunciando a sí mismos, se abandonen a la voluntad divina. Todo aquel que cumpla la voluntad de Dios Padre es miembro de la familia y es heredero del reino de Jesús. Como vemos, Jesús no está rechazando a su madre y a sus parientes, sino que nos está haciendo una hermosa invitación. Él quiere que seamos parte de la gran familia de Dios. Él quiere que nos comprometamos de lleno en la construcción de su reino. Jesús no pierde la oportunidad de aclarar las cosas, dar a conocer y recordarnos a todos cuáles son sus prioridades. Para Él, en primer lugar, se encuentra Dios y su santísima voluntad. Después, todo lo demás. Nuestros familiares, el hogar del que provenimos, el papá, la mamá y los hermanos, el marido, la esposa, los hijos, son importantes. Claro que son muy importantes, pero el primer lugar de tu vida le pertenece a Dios. Y no se trata solo de tenerlo en el primer lugar en nuestros pensamientos y palabras, sino también en nuestras acciones. Muchas veces decimos con la boca que Dios es nuestra prioridad, pero con nuestras acciones revelamos que en nuestro corazón es todo lo contrario.
tenemos que cumplir con la voluntad del Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Celestial? Ya nos lo ha revelado Jesús con su propia vida y su evangelio. Allí está contenida la voluntad de Dios. Si queremos ser contados entre los parientes de Jesús, tendremos que desprendernos de todo odio, del rencor, de la envidia y los celos, del deseo de venganza, del egoísmo, para comenzar a vivir amando a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, tal como nos lo ha enseñado Jesús. Jesús nos ha dicho que la voluntad de Dios es que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio a todas las criaturas. Si queremos ser contados entre los parientes de Jesús, debemos de salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestra zona de confort, para llevar a todos la buena noticia del Evangelio, esa palabra viva y eficaz que sana, que libera, que transforma y restaura vidas. Jesús dice que la voluntad de Dios es que todos tengamos vida y vida en abundancia. Quien vive según la voluntad de Dios, vive con alegría, aunque tenga pocas cosas. Quien vive según la voluntad de Dios, siente paz aún en los momentos más oscuros y difíciles. Quien vive según la voluntad de Dios es capaz de compartir aún lo poco que tiene. Quien vive según la voluntad de Dios vive feliz, porque vive una vida con sentido y con propósito, girando en torno a Él y confiando siempre en Él. Meditemos. ¿Vivo yo mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios o según mi voluntad? ¿Aplico en mi vida los criterios y valores del Evangelio o vivo según mis propios valores y criterios? ¿Me falta paz y alegría? ¿Siento que mi vida es vacía y carece de sentido? ¿Será acaso porque Dios no es el centro de mi existencia? ¿Será que estoy viviendo bajo mi voluntad y no según la voluntad de Dios? Revisemos. ¿El primer lugar de mi corazón lo está ocupando verdaderamente Dios? ¿Mis acciones confirman que la voluntad de Dios es lo primero en mi vida? Para hacer la voluntad de Dios, tenemos que disponernos y ponernos en sus manos. Se trata de dejar que Él disponga y nos lleve a donde Él quiere llevarnos. Solo así tendremos la vida en abundancia que Él quiere darnos. Si queremos ser contados entre los parientes de Jesús, debemos de vivir como Jesús, haciendo siempre el bien, imitando a Jesús en todo, en el modo de hablar, de mirar, de actuar, viviendo de acuerdo a su evangelio, sin saltarnos ninguna línea, ni poner objeciones en aquellos aspectos que no son de nuestro agrado. Jesús nos dice hoy que lo importante no es ser amigo, vecino, primo o hermano suyo, no. Lo importante es creer y confiar y hacer realidad la voluntad del Padre bueno, que no quiere más que nuestra felicidad y nuestro bien. Que la Virgen Santísima nos ayude a vivir con un corazón abierto, sincero y dispuesto a la acción poderosa de la palabra de Dios, y que Jesús, por medio de su Santo Espíritu, nos capacite para cumplir siempre con la voluntad de Dios y decir en todo momento: hágase en mí según tu palabra.
Escuchemos hoy, en lo interno de nuestro corazón, esa dulce y maternal invitación que nos dice: hagan lo que Él les diga. Santa Madre de Dios, ruega por todos nosotros que recurrimos a vos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.